Bienvenidos a una noche de lujo, de verdad. Tener a Mariela Agois y Carlos Runzi, dos de los artistas más importantes de la generación, juntos por primera vez dialogantes, es un lujo sin lugar a dudas. Un lujo, y me felicito por ello, y no me cabe la menor duda de que ellos han accedido a, a estar con nosotros y acompañarnos esta noche, dos artistas que tienen una vida muy privada, por estos 40, más de 40 años de amistad que tenemos entre los tres, donde han habido no solamente recuerdos, grandes diálogos, sino el seguimiento de una carrera, yo diría, de ambos fantástica a través de 40 años. Quiero comenzar, evidentemente, agradeciendo a nuestros sponsors, al UBS, gran banco muy ligado al mundo del arte, a Porsche, que se ha constituido también, digamos, un sponsor muy importante para nosotros como parte de la subasta, a Joyería Gaia, al estudio de abogados Rebás Alcázar de las Casas, a la Marina San Marino, que es un proyecto en el sur desarrollado por Ricardo Martínez Rossi, de verdad un lindísimo proyecto de una marina. Arquinza, a Filarmonía, a Cosas y finalmente a Cuna. Dentro de lo que hemos planeado con Mariela y con Carlos, es un conversatorio dividido básicamente en tres partes, y curiosamente en tres partes porque hay en el proceso de los dos, hay ciertas coincidencias, hay rupturas realmente fundamentales en el proceso de trabajo de los tres, y vamos a hablar de ellos y vamos a profundizar, digamos, en esos procesos. Yo quisiera comenzar con Mariela. Mariela es una artista muy precoz, comienza trabajando muy temprano, a los 19 años, en fotografía, y tiene un periodo formativo muy interesante, que es la primera parte de este diálogo, una parte formativa donde Fernando La Rosa, un fotógrafo importante en la década de los 70, recientemente fallecido, pero es a partir de ahí, en secuencia fotogalería con Fernando, donde conoce artistas como Aaron Siskin, como Harry Callahan, siguen formando Hueso Húmero, y Mario Montalbetti, un personaje también absolutamente relevante que se integra a este proceso formativo de Mariela. Yo más bien quiero invitar a Mariela a que nos comente un poco sobre cómo fueron esos años, los años 70, cómo fue su proceso formativo y de qué manera ella ingresa al mundo de la fotografía. Buenas noches, Armando, buenas noches, Carlos, buenas noches, Natalia y Paula, y a todos los sponsors, y buenas noches al público en general. Bueno, esta foto es una foto que formó parte de la exposición Imagen por 10, organizada por Fernando La Rosa, y que se inauguró en la sala de la Banco Continental en la Avenida Largo, una sala linda, y era mi primera muestra, ¿no? Y lamentablemente es la única foto que ahorita tengo en alta, si no les hubiera enseñado, eran como 6, pero era como una cosa dramática, esta visión de Lima con esas nubes y nada, esa es la primera foto, de ahí paso a lo que es la serie Chorrillos. Hay más imágenes, pero no las tengo. O sea, esa es la serie Chorrillos que se hizo con una cámara de plástica en el litoral de la playa, y se hizo durante 3 años y medio, y después se editó y se presentó. Y acá, esta foto es una foto que no tiene que ver con el momento, pero es una foto posterior donde Juan Enrique Bedoya organizó una muestra que se llamó Diana en el espacio de la Telefónica, y ahí están las imágenes de las cámaras, un poco lejos, pero por eso la puse acá, para que se vea que era una cámara de plástica que no tenía solo sol, nublado y seminublado, y tú tenías que inventarte la técnica, ¿no? Luego, estas imágenes fueron hechas en unas cajas. Esta imagen se llama El secreto de la pequeña pirámide, y es un poema de Mirko Lauer, y esa foto es una foto de una pirámide en la costa de Lima, que tampoco es una pirámide, pero que la fotografiamos porque Mirko la había visto. O sea, había como algo muy interesante entre Mirko y yo de creatividad, ¿no? De que él tenía esas ideas y yo las llevaba a cabo. Después, la siguiente es un poema de Mario Montalbetti que se llama Lluvia de barras cayendo sobre la pelada playa,
es otra caja que yo construí, pero de una manera, pues, como yo podía, porque yo no tenía mucho conocimiento, era una caja llena de vidrios, y con película una entre otras, ¿no? Entonces, se veía la imagen. Esta es otra, es la misma, perdón. Y después, acá entramos a secuencia fotogalería. Esta imagen es bien importante porque esa es la galería secuencia. Era un corredor y este es la puerta con el logotipo. El tema es que Fernando fue el creador de este proyecto y esta es la galería para que tengan una idea cómo era, ¿no? Después en lo que sigue, tampoco es de ese momento, pero ahí están los recortes de periódico donde se habla de que se abre la secuencia y eso también organizado por Juan Enrique Bedoya en la Telefónica, ¿no? Y después, esto es la tarjeta de invitación, también está diseñada por Claude Dietrich. Acá estoy yo con Fernando en esa época y después Aaron Siskin con Roberto Fantozzi, seguro había una inauguración. En ese momento vino Aaron Siskin al Perú. Él venía con Peter Maurer, es un recipiente de la beca Fulbright, y a través de Marcia Paredes, Fernando se enteró y los ubicó y lo contactó a Aaron y lo alojó en su casa. Y de ahí empezó toda la relación. Enseño las fotos porque es divertido verlas y ver la personalidad de él, que era un hombre muy sencillo y muy divertido. Y acá está Mario Montalbete a la derecha y Mirko Laura a la izquierda. Entonces, Mario Montalbete se juntó con nosotros en el proyecto de secuencia y él se dedicó a hacer secuencia textos y colaboraba en muchas cosas, ¿no? Y Mirko simplemente tenía su oficina atrás, pero Mirko era pues también muy creativo, amigo de todos. Una cosa importante, Mariela, de ese momento es que eran las lecturas del trabajo que ustedes producían. Yo recuerdo, por ejemplo, haber asistido de Polizonte a esas lecturas. Eran imágenes y se comenzaban a leer, ¿no? Y era parte fundamental porque no solamente era entender la imagen, sino entender un contexto, entender el porqué de la fotografía y de qué manera era gratificante también. Fernando y Mario, ¿no? Con Fernando y Mario, y se hablaba de lo que veías, y también una vez participó Damián Bayón, que era pues ya palabras mayores, ¿no? Era amigo también de los dos, pero se hacían como grupos para hacer eso. Es otra foto de Aaron en Chorrillos conmigo y con Mariel Vidal. Y acá están un grupo de los que participamos en la imagen por 10, que es importante porque el señor de la izquierda es Enrique Norman, que era nuestro abogado. Después viene Armida Testino, fotógrafa, Fernando Javier Silva, Billy, Carlos Montenegro, yo y Roberto. Entonces, eso es el grupo de imagen por 10. Esta es una imagen que es hecha ya en Chicago, pero es importante porque es una foto, son 4 paneles fotográficos, con foto pegada y pintada con un óleo fotográfico. Y es importante porque es como que de ahí empiezo yo a dejar la fotografía, año 88, pero ahí empiezo a dejar, pero todavía ya empiezo a meter la mano para pintar, pero sin cambiar la imagen fotográfica, ¿no? Y acá hay unos bocetos de unas referencias que yo tomaba de cosas que me interesaban, como este manto de plumario, ¿no? Que es súper gráfico, ¿no? Súper geométrico. Esto es de la cultura chancay, y es curioso, ¿no? Porque en el caso de ustedes dos, tanto tú, Mariela, como el de Carlos, ambos han mirado, yo diría, profundamente el territorio y las manifestaciones peruanas. En el caso tuyo, muy consciente del mundo textil y de todo lo que pasaba ahí, y en el caso de Carlos, la cerámica, la alfarería, por cierto, el desierto, ¿no? Que constituye, yo diría, algo absolutamente central. Estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Estamos hablando realmente de 40 años, precisamente. Por ejemplo, yo no soy una experta en arte textil peruano, pero es lo único que me interesaba en ese momento. Ahora me interesa la cerámica y todo, pero me parecía tan fantástico, y además la función que tenía de cubrirle a los muertos, no siempre, pero el que estaba enterrado en la arena, entonces me parecía increíble. Lo que es importante es que dentro de lo que ha sido tu proceso, tú has tenido evidentemente una profundización, yo diría, como gravitante en el mundo de la fotografía, y después en tu viaje a Chicago descubres la pintura y haces, yo diría, hay una primera ruptura, yo diría, como muy importante en esa parte de tu proceso, ¿no? A mí no me interesa ir a Chicago para aprender fotografía, esa era mi idea. Y mira que después me he arrepentido varias veces, pues hubiera hecho fotografía, estaría mucho más rápido, hubiera hecho cosas, pero me interesaba aprender otras cosas, como grabado, todo lo que era grabado y todo ese tipo de poder construir una imagen. Eso es lo que yo quería, construir una imagen. Y allá, por el tipo de sociedad y todo, yo jamás me sentí inspirada para fotografiar fotos, escenas, hacer fotografía. Sentía que no había nada que fotografiar. Pero es interesante el proceso, ¿no? Del papel fotográfico al papel del grabado y del papel del grabado, o sea, del ojo a la mano
y de la mano a la pintura. Yo quería hacer cosas con la mano, yo no quería estar haciendo... Imagínate que en esa época todavía no se hacía fotografía en estudio, como ahora después se hizo, ¿no? La fotografía que yo aprendí acá era una fotografía que tú tenías que fotografiar en la calle, encontrar la foto, o sea, salir a encontrar lo que querías fotografiar. Y en Estados Unidos en esa época ya empezaban a trabajar en estudio, pero para mí era una cosa rarísima, entonces nunca pude continuar con la foto. Ahora hablemos de Carlos. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pero mil gracias por haber accedido a este conversatorio. Me queda claro de que tú has sido un gran curioso, mucha gente no sabe de tu trabajo, no sabe de tus procesos, los viajes en búsqueda de artesanos muy joven, el encuentro con el desierto de Chancay, el encuentro con la cerámica de Chancay, el encuentro con el mundo alfarero, y de repente te das cuenta de que tú tenías entre manos algo realmente gravitante. Era casi inaudito que en el Perú, que ha sido una de las grandes culturas alfareras del universo, no hubiese un artista que lo representara de la forma como tú hoy día lo representas, ¿no? Pero queríamos que nos contaras sobre cómo fue tu viaje a Japón, tus 4 años en Italia, tu encuentro con Eielson, la música que muy poca gente conoce, tus inicios musicales, ¿no? Carlos, bienvenidos y adelante. Gracias, Armando. Hola, buenas noches, Mariela, Armando, Paula, Natalia y todo el público. Gracias, Armando, por hacer que participe, porque tú sabes que realmente a veces no participo en el espacio social con tanta frecuencia, pero hay varios intereses. Escuchando a Mariela en su presentación y en la conversación, estoy pensando en qué país estaba yo viajando en ese momento. Yo en los 70s, más bien mi formación es más cercana a las humanidades, a las letras y a las humanidades. Yo ingresé a la Facultad de Filosofía en la Católica y venía de ese interés temprano, como bien dices, por la música, los cantautores, la poesía de los años, sobre todo los cantautores de los años 70, principios de los 80. Al no poder seguir esos estudios de música, decido optar por la filosofía, pero hay algo que me hace dejar los libros y la universidad y decido deseducar. Vienen entonces esa salida de la universidad, dejar por completo los estudios a 2 semestres y medio de terminar la carrera de filosofía, y decido abrazar la cerámica como un modo de vida. Es imágenes de los inicios en el taller que hice en casa de mis padres. Comencé a explorar la cerámica, las técnicas de alta temperatura, porque si bien el Perú es un país donde la tradición más bien es de baja temperatura, yo experimenté, como ven en la imagen, estas piezas de alta temperatura. Viajé al Japón 2 años, tuve grandes maestros. Viajé a Italia 4 años, que me abrió otras posibilidades de pensamiento y desarrollo con el trabajo. Pero el fuego, como en la imagen anterior han visto del horno, ha sido mi gran aliado. La deseducación, si quieren, de conceptos y ideas en la cabeza, me permito con las manos a tocar el material y hacer formas, como esta vasija, los consurcos, que me hacen recordar un poco a la costa del Perú, quizás culturas seminales en el Perú como Chancay, Chavín, algunas culturas de la costa norte. Las piezas que vieron en la imagen anterior son de la Galería 9, y estas piezas me dan lugar a técnicas diversas, con el torno, con las manos, con el modelado, y voy creando muchos objetos. Creo que estábamos conversando con Mariela anteriormente en que sí hago muchos objetos de distinta índole. Necesitaba buscar algo, porque no vengo de una tradición del escultor, vengo de la tradición de la cerámica utilitaria, y termino encontrando una buena excusa de pertenencia en este país con el desierto. El desierto es el primer espacio que me permite pensar que puedo tener una identidad especial como un ceramista contemporáneo que pueda responder o acompañar el pasado milenario de este país. El objeto encontrado en los arenales que sacamos para investigar la historia, devuelvo los objetos como ofrenda en estas tomas del espacio. Armando, conoces bien este momento porque me acompañaste con la gráfica de ese catálogo, y esa foto de esa duna con las piezas fue un trabajo en conjunto con Javier Silva, contigo, hasta buscar la imagen que pudiera representar el concepto y la sensación que quería plantear en la Galería Trilce, en ese momento, en el año 87, donde cubrí todo el territorio de la galería con la gravilla de escaya de mármol blanca, y coloqué las piezas a manera
manera de paisaje sobre estas dunas. Estos son los objetos. Definitivamente pueden ver la abstracción o la derivación de la cerámica prehispánica, formas globulares, orgánicas. Es casi un erizo, almeja. Y además hacía estas piezas que se emparentaban con el Japón. Yo tengo esta herencia mixta, como muchos de nosotros en el Perú, de un abuelo británico, jamaiquino, de origen británico, y un abuelo japonés. Pero en estas piezas se ven esa expresividad, esa fuerza del atrevimiento del japonés de arrojarse en el material, casi como la pintura, como el impresionismo abstracto en la pintura. Son formas muy matéricas que después se encuentran espacios en estas instalaciones con luz, que vamos a hablar en un momento después, más adelante, de un capítulo interesante, de un encuentro con Turrell, que me permiten plantear y llevar el objeto a otra dimensión. Él me dijo en el año que lo conocí, en 1992, estuve en Arizona, en su volcán, y me comentó que lo que era fascinante que veía en mis trabajos y en mis diapositivas, Mariela, imagínate, en esa época, y Armando, no habían slides, habían las placas de 4x5, ¿se acuerdan? No había el elemento digital que manejamos ahora. Yo cargaba con placas 4x5 en estas páginas transparentes y ese era mi portafolio para presentar a la gente. Él me hizo esta crítica interesante donde decía que eran como maquetas de proyectos más ambiciosos en el espacio, pero quedó impactado por la fuerza del desierto y del paisaje, cómo había absorbido esa relación con los objetos. Lo único que me dijo al final fue que él estaba un paso más adelante que yo, porque si bien yo manejaba el espacio con objetos, él trabajaba el aire y la luz que estaba entre esos objetos. O sea que él prescindía de los objetos. Yo diría, fue una época atrevida en ese sentido, ¿no? Proyectos de esa naturaleza eran proyectos que eran pues, impensables, ¿no? Proyectos que además desaparecieron. Trabajar con ese rojo y con él, bueno, eso era Emilio, ¿no? Y había que apoyarlo, había que secundarlo, de verdad. Pero recuerda que tuvimos la suerte, así como venían extranjeros al Perú, vinieron 3 peruanos del extranjero, aquí Jorge Piqueras, ¿no? Sí, Emilio claro. Rodés Larraín y Jorge Eduardo Bellerson, que lo has mencionado muy bien. Que es además un personaje absolutamente gravitante contigo, porque ustedes entablan una amistad muy cercana y yo diría y productiva, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente de esa muestra de Jorge Eduardo Eyelson, que trae estos cuadros pintados sobre lino con una delicadeza, con una sutileza absolutamente fantástica, lo más cercano a la pintura de Chancay que yo haya visto. Trujillo, la Bienal, como no venía de las artes visuales de la Católica, sobre todo, diría yo, que era el espacio donde los artistas jóvenes se educaban, estaban colegas. Todos habían clasificado la Bienal, menos yo. No estaba considerado, salvo un buen escultor que quiero mencionarlo, Christopher David Benavides, que hizo cerámica potentísima. No había oportunidad para mí de poder tener un diálogo más intenso con los artistas plásticos, pero en esa Bienal se me anexa por Mariola Cerro, con Alfonso Castillón, deciden invitarme porque justamente habían visto la muestra en la Galería Trilce. Ese impacto de ese paisaje que recreé hace que me clasifiquen a la Bienal, y en ese momento en Trujillo conozco a Jorge Eduardo, que nos presenta a Bélgica Rodríguez, venezolana, que era la directora del Museo de América Latina en La OEA. Y esa fue nuestra gran introducción, nos hicimos muy amigos. Le impactó el paisaje y cómo había llevado la cerámica desde una perspectiva tradicional a tener estos volúmenes escultóricos que se posesionaban y se colocaban dentro de este espacio. Hay una enorme relación, Carlos, entre tu cerámica y la cerámica de Chancay. Y Jorge Eduardo Eyelson era el loco de Chancay. Era un gran coleccionista de la cultura Chancay. Y siempre hemos conversado precisamente, digamos, de eso, ¿no? Como un cuchimilco pequeño pones en la mitad de un espacio y se adueña de un espacio enorme. Lo mismo pasaba con tus piezas. Es curioso porque tú comienzas un trabajo utilitario, pero tus piezas iban mucho más allá que sencillamente la utilidad específica de la pieza, ¿no? Es interesante, tanto él como una buena amiga que tenemos y colega y tremenda escultora, Johanna Gaman, pensaban que yo hinchaba el volumen, lo preñaba porque eran formas que tenían estoquedad. Y Johanna me dijo, tú no trabajas como escultor que vas sacando el material de un bloque, más bien creas ese bloque que es totalmente vacío al interior. Una linda imagen, es el cántaro finalmente.
Esa imagen que estamos viendo, que es interesante, que es más tardía, con Jorge Eduardo nos une la plástica, también se convierte en un mentor, un buen amigo, y la poesía nos une. Javier Sologuren también ayudó a que nos uniéramos más. Pero el momento este debe ser el año, no recuerdo, la Bienal de Cosapi. Fue interesante porque se recuerda la cultura de Chancay. Armando, tu colección fue exhibida paralelamente, ¿no es cierto? Y se invita a un grupo de artistas plásticos a crear obras que tengan relación con la cultura chancay. Y este ascensor, que fue un momento en el cual tú me incentivaste a tomar, es esta toma de espacio específica, ¿no? Se tomó el ascensor, pero este era el ingreso al ascensor y subías por el ascensor con una luz azul, y que es la imagen anterior, Paula, si puedes regresar. Sí. Se pasaba abajo de un territorio de cactáceas sobre un cristal, sí me y uno se sumergía, subía al ascensor y subíamos al segundo piso, por favor la siguiente imagen, donde estaba este gabinete lleno, era un ajuar de piezas acumuladas en mi casa, estas vitrinas, la gente que me ha conocido y que viene a visitar están a mi espalda, ahí pueden ver estas cajas, la acumulación. Envidio a Mariela porque es una limpieza, una pulcritud. Yo más bien tengo no es ni barroco, es un exceso de acumulación de objetos atrapados en un tiempo que tiene que seguir viajando. Esa es una relación muy interesante. Los objetos crecen como estas estelas, estas formas orgánicas se despliegan, y acá hay una pieza importante. Es interesante en tu trabajo, como por ejemplo, que tienes un trabajo como muy utilitario, pero tú siempre has trabajado en paralelo piezas de esta naturaleza, buscando como en Chancay. En Chancay también hay un corpus muy grande, importante, utilitario, pero después hay piezas que están completas y totalmente fuera de utilización. O sea, los cuchimilcos, las chinas, son básicamente piezas ceremoniales, sagradas. Es interesante el paralelo que hay entre la cultura chancay y tu propio trabajo, ¿no? Yo me acuerdo haber visto esta pieza por primera vez y fue como la locura, ¿no? Porque ahí me di cuenta, siempre he hecho la pregunta sobre, sí, Carlos es un ceramista, pero esta pieza está mucho más allá de la cerámica. Y estamos cerca a lo que conversábamos anteriormente, ¿no? A ese momento donde tú rompes con la cerámica, tomas por asalto, yo diría, la escena del arte y nos sorprendes a todos. Y eso es la gran muestra del Museo de la Nación, que vas a comentarla luego. Volver a Mariela, a partir de tu regreso de Chicago, donde ya tienes definido que te quieres dedicar a la pintura y donde tú comienzas a mirar el mundo textil de una manera como muy, yo diría, diferente, comienzas a pintar los famosos mantos, y yo diría, esto va hasta la Bienal de Lima, donde en la Bienal de Lima hay un corpus de trabajo tuyo, yo diría, tremendamente significativo, ¿no? Coméntanos un poco sobre eso, Mariela. Esta imagen es una imagen de Robert Rauschenberg, que es un artista muy importante americano que hizo mucho collage, transfer, era una especie de ídolo para mí, pero para mí y para mucha gente, ¿no? Y ese es un performance que hizo en patines con un paracaídas, y yo me quedé con esa imagen grabada siempre, tanto que una vez compré un paracaídas chico en esas tiendas de segunda mano y lo guardé, ¿no? Entonces, esta es otra imagen de cuando habían redadas y encontraban armamentos y municiones de los grupos, que ya sea pues Sender o grupos sediciosos, no sé cómo decirle. Entonces yo me acuerdo haberle preguntado a un tío que había sido de la Policía Nacional y me dice, ¿por qué los ponen así? ¿Por qué está ordenadito? Me dice, porque es una manera de tener un orden y tomarles una foto, no es por ninguna razón. Entonces cuando hice el cuadro que sigue, que yo había regresado al Perú y estaba pues buscando, enfrentándome con una realidad que yo no había vivido casi, porque estaba en otro país con otra realidad. Entonces yo decía, no puede ser, había tanto problema. Entonces este cuadro que ven, yo lo hice con un paracaídas, ese paracaídas que compré, y después lo saqué, pero le mantuve el título que se llama Paracaídos, o sea, para los caídos, porque había fotos de muertos, y muy tanática, toda esa época muy difícil, ¿no? Y esos son unas diplomas que tienen que ver con la madre patria. Entonces, ese cuadro terminó siendo exitoso porque tenía esa relación con los paracaídos, ¿no? Son 3 cuadros, pero he puesto uno más. Ahora, es bien interesante el proceso de cómo una imagen, y después con esa imagen regresas al Perú, te encuentras con una circunstancia de absoluta violencia. ¿Cómo es todo el proceso, no? ¿Cómo es que se generan las ideas, finalmente? Y encima tienes que sacar el paracaídas físico de la cuadro, porque no funciona. Entonces, ya, eso sale. Y ese cuadro se llama Manto Real, porque tiene las plumas doradas, y la parte de abajo es como algo que a mí siempre me interesó, como un paso de cebra. Ese se llama
manto, pero en realidad al final se ha terminado llamando Unco, porque le han ido cambiando el nombre entre el propietario y mucha gente, y yo digo, bueno, ok, y entonces este cuadro me copiaba la parte de abajo de un manto inca, que a mí me encanta, que está en Berlín, pero creo que hay como varias versiones de ese manto. Y esa parte de arriba pinté y empecé a limpiar con trementina, hice como un tejido occidental. ¿Y de dónde sacaba yo mis ideas? De la revista Burda, porque yo compraba eso para usarlo de collage y todo. Entonces se generó esa ajuste, yo la saqué, ¿no? Un punto fundamental del cuadro anterior, Mariela, que yo creo que es donde además cobra una fuerza enorme, es la presencia de la cruz. Un diálogo entre lo nuestro y Occidente, ¿no? Yo realcé la cruz, porque además esa época iba a ser para el año 92, que era la celebración, que no era de la conquista, sino porque ya se cambió la celebración del encuentro de dos mundos, ¿te acuerdas? Que antes era la conquista del Perú, del mundo, ¿no? Ya no, ya era el encuentro de dos mundos, entonces ya la hice evidente, ¿no? Es también muy lindo de este trabajo esta idea del tejido, ¿no? Como la parte de arriba es un tejido que tiene mucho que hacer sobre cómo los españoles quisieron tejer una sociedad, casándose españoles con, claro, con la nobleza. Y es linda, y tú te das cuenta de que en la parte inca no se llega a tejer, no se llega a construir eso. Entonces, por ejemplo, mira, este cuadro son 2 paneles de 1,90 por 1,30, se llama El Cuarto de Rescate, porque en esa época yo estaba muy interesada en todas esas historias, y además en símbolos de que tenían que ver con dorado, con plateado, porque yo estaba mirando muchos cuadros coloniales, porque yo había regresado, estaba mirando cómo hacían los doraditos y los encajes, ¿no? Esta frase, dame todo, es una frase que sale de mis incursiones en la ciudad. Dame todo, dime nada, se me ocurrió, pero yo del dame todo salió de estas situaciones en la calle donde sentías que la gente te pedía plata, pero es como, bueno, quizá natural que pase, ¿no? Pero ya me generó en mi cabeza una frase que era dame todo, dime nada, porque el dime nada viene ahorita, pero ese es el cuarto rescate, ¿no? Este es una victoria de Samotracia que también la hice porque me gustaba la imagen y la tenía. Yo he guardado muchas imágenes como referencia, que he enseñado un poquito, pero he sacado varias. Entonces la victoria era como una virgen, porque también hablando de los cuadros coloniales, las vírgenes tenían esos rayos, ¿no? Entonces yo he copiado eso, y estos son unos alas con cuchillos, porque me encantaba el tema del cuchillo y el cuchillo plateado. Y abajo dice, dime nada. Entonces cuando lo hice rojo y todo, Gustavo Buntis hizo una interpretación que me pareció pertinente para él. Yo no voy a negar que la interprete así, no era la idea, pero si él la interpreta así, yo bienvenido, ¿no? Ya, esta serie ya es una serie que hice con frases, por ejemplo, el amor con amor se paga, que son rosas rojas. Este cuadro se llama Manto Plegaria. Este cuadro fue hecho justamente en el año 92, cuando explotaban las bombas y todo, y yo decía, ¿qué hago pintando en mi taller? Porque ya estamos casi al borde de la muerte y yo estoy pintando. Pero yo decía, bueno, ¿qué hago? O sea, yo pinto y eso es lo que mejor me gusta hacer. Entonces, si eso es lo que yo hago, lo voy a hacer bien hecho, ¿no? Porque era un cuestionamiento que todos teníamos. Entonces, este cuadro tiene, dice, Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Como diciendo, rezamos para que por favor nos bendigan a todos. Mi mamá me rezaba eso, mi chica, y seguro a un montón de gente le rezaba. Entonces decía, eso será una manera de rezar para buscar una cosa mejor. Ya, entonces miren, esta es un balde con rosas que yo compraba todo el tiempo a un vendedor de flores en mi barrio para aprender a pintar las rosas. Entonces yo quería aprender, y finalmente me di cuenta que la rosa era como una espiral, no era que tenía que saber pintar, porque yo no sabía, ¿cómo les explico? Cuando uno va a la escuela y aprende, al final no sabes nada, o sea, cuando sales tienes que saber aprender un montón de cosas más, ¿no? Bueno, sí sabe alguna gente, pero yo no. Entonces tienes que aprender y tienes que estudiar. Por ejemplo, yo tuve que aprender a hacer esferas y rosas y cosas, ¿no? Pero eso fue bastante tiempo que me traía y tenía los baldes con las rosas. Ya, ese es un cuadro que se llama Puntos Cardinales, porque yo estaba interesada en las cartas de la baraja española, todo ese tipo de información media entre kitsch y popular, y, ¿no? Esos son unos boomerangs que efectivamente tenía el boomerang, lo hice como, lo copié como un stencil, y esta es la carta del amor, la carta de la justicia, la carta de la casa, y esta es del triunfo. Entonces yo hice como una especie, es un tejido, entonces hice como una especie de cosas como diciendo, ya el boomerang va y viene y te va a volver, y todos esos símbolos. Y acá ya empiezo yo con cuadros que tienen que ver con los bordados. Ese cuadro
cuadro súper abstracto, pero ese es un bordado que saqué de un libro de Burden. Ese es otro, que es un espejo de mano pintado como punto cruz, y esta es una pita, y a mí me gusta, pero ahora me encanta más lo del fondo. Así era el proceso. Este es un cuadro que se llama Sírveme de memoria, que es un cuadro que yo lo hice a raíz de una conversación con una persona muy cercana que me preguntó si yo me acordaba que en qué momento había hecho no sé qué, y yo dije, pero qué raro, si yo no estaba con esa persona. Entonces dije, sírveme de memoria, o sea, me está haciendo que yo sea su memoria. Me quedé, esas cosas me chocaban. Entonces hice ese cuadro con los dos cerebros, y me hacía acordar un poco la idea de las dos Fridas, con la pita, no sé qué, ya, ¿qué importa la referencia? Porque si es así, ¿no? Y nada, total que el cuadro se lo regalé al esposo de mi mamá, que era neurocirujano, y él estaba feliz, porque dijo que ese era el tema del cerebro, ¿es qué? Cuando él falleció, mi mamá estaba lista a regalárselo a cualquiera, porque le parecía espantoso. Le dije, no, dámelo a mí, ¿verdad? Porque era como un cuadro fuerte, ¿no? Otro que sirve de memoria también se llama, número 2 creo, pero tiene que ver con los bordados y con Chancay. Cuando nos invitaron a la muestra Contemporaneidad del Arte Chancay, era que yo decía, ¿qué hago ahora? Mira, a mí lo que me interesa de Chancay son los gasas. Entonces dije, bueno, ok. Y yo tenía una pintura de una, ¿cómo se llama esta costilla? La tenía pintada sobre un fondo turquesa. Y dije, ay, voy a usar la costilla. Pero dije, la costilla se ve pésima, entonces tengo que hacerle otra costilla acá, ¿no? Para que sea como que funcione, ¿no? A nivel, también tienes que pensar en la ornamentación, cómo lo diseñas, ¿no? Y el hueso húmero en el medio, porque el hueso húmero tiene que ver con Vallejo, y como son huesos, ¿no? Y después, claro, porque me interesaba el hueso como fuente de información, porque un hueso te puede decir, un hueso de hace miles de años te puede decir quién era la persona, cuánto medía, qué tamaño, que era mujer. Entonces yo dije, wow, ¿no? Es muy importante porque es información. Y total, después Gustavo Buntis también me dijo, oye, pero has hecho el código binario, y yo la luna. Sí, le digo, entonces es 01010101, entonces perfecto. Entonces tenía que ver, ¿no? Con la computadora. Esto ya es la primera Bienal internacional, y esa se llama Magdalena, porque se me ocurrió hacer varios cuadros de nombres de mujeres. Magdalena, y dije, ¿por qué? Y lo puse blanco y negro porque Magdalena era una prostituta, y dije, bueno, el Perú, vamos a asociar. Pero son como chistes internos, porque creo que nadie se da cuenta, pero ya, no importa. Y de ahí hice este otro, que se llama Margarita, porque acá también hay una Margarita, eso que me quieres, no me quieres, una Margarita pintada, pero en punto cruz, yo tengo ahí la referencia, ¿no? Y el laberinto es como una especie de, parece una sombrilla, pero me gusta porque el laberinto es como una relación a lo que es caos, ¿no? De que si me quiere o no me quiere, o sea, ¿no? Este cuadro dice, te tengo entre ojos, y esta estructura de atrás es una estructura visual, donde si tú ves, estoy señalando, no sé si lo ven, acá, si tú lo ves hay como una sombra que sale ¿no? Por el tipo de imagen, pero te tengo entre ojos, y a mí me gusta ese uso de las letras, y el braille es efectivamente braille, o sea, esto es una letra, es otra letra, ¿entiendes? No es que se invento, y eso se llama Cuando la vida da, lo hace a manos llenas en lo bueno y en lo malo, es un cuadro, un manto de perlas. O sea, yo estoy llena de referencias como al exterior, ¿no? Cosa que eventualmente dejo. Me gustaba eso. Ya, esto ya, entramos a tramas. Acá es una serie que la hice en 2004, 2005 la presenté, donde no hay pincel, acá era chorreado, o sea, dije, vamos a hacer algo distinto. Entonces tenía que hacerlo, después dejarlo secar, después lo paraba, lo volvía a hacer, lo echaba, ¿no? Trama 14, ese cuadro me encanta, porque tiene como profundidad. Y bueno, hay varios, ¿no? Ese es otro, ese se llama Trama 15, que también tiene las esferas. Entonces interés por la esfera, para aprender a pintar una esfera, pero tenían que ver todos para entenderlo. Esta serie se llama Puntos de Referencia, es el mismo año 2005, pero en diciembre inauguré, en Lucía de la Puente, la primera muestra en Lucía de la Puente, y eso se llama Punto Ciego, sí. Ahora empezamos con las series insecuentes, eso es año 2000, la anterior era 2008, es 2011. Entonces yo empecé a trabajar y digo, ¿qué pasaría si un pedazo del cuadro se va para el otro lado? ¿Y qué pasaría si el otro se va para el otro lado? O sea, no pasa nada, simplemente puede ser, porque es una pintura, no es una realidad. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras en ese espacio del, ¿cómo se dice? El espacio pictórico. Entonces, a ver si, ese es otro que me gusta porque tiene esta especie de líneas que es como un paso de cebra y está todo separado. Ese es uno rojo con blanco, que es como mi highlight, que a mí me gusta el rojo con blanco. Este cuadro es Insecuentes, que es el que tiene esta especie de, aquí empecé yo con esta cosa más tridimensional, porque tiene como una sensación, ¿no? Y ahí cambió todo. Esta es digamos, la segunda parte, y Carlos tiene que más bien comenzar a contar lo que fue la famosa muestra de el Museo de la Nación, que como te digo, nos tomó a todos de sorpresa.
Carlos pasó de ser un ceramista a ser un artista con una dimensión gigante. Carlos, más bien cuéntanos un poco sobre esa muestra y lo que viene después. Confirmo la manera distinta que me tocó a mí de abordar el diseño y el planteamiento de resolver los objetos. Sin duda se siente al ceramista que parte de este volumen, de este cántaro, y cómo se destruye la forma para crear estas otras posibilidades. El espacio se vuelve importantísimo, pero es otra vez función de recorrido y una ritualización del espacio que recuerda un poco los arenales. En México, año 1991, no pude utilizar la arena, pero utilicé el tesontle, la grava volcánica. Al regresar, seguí trabajando, pero llega el año 94 y tengo algo que es interesante. Un lugar en la memoria, Cerro Azul, donde señala esta lupa al sur de Lima, y el cangrejo. El acto de recoger cangrejos en mi memoria para recordar el arribo de los inmigrantes al Perú y de mis abuelos, tanto el abuelo de origen británico como el abuelo de origen japonés, que vienen al Japón, son varados por el mar, en los barcos, en los aviones, y como los cangrejos, que no pueden regresar más a su lugar de origen, son varados por la marea. Y al recogerlos, recojo esta historia importante, que no solamente eran ya los objetos, pero eran los crustáceos y algo que tuvo vida, que forma parte de un proyecto. Y el proyecto, además, acarrea, involucra la historia familiar, que me hace también poder hablar otra vez de la pertenencia en el Perú y de la identidad, como bien dijo Mariela. Pero en este momento ya concibo el concepto como parte del trabajo que involucra otros momentos importantes. Las piedras, las vasijas suspendidas. Esta piscina es importante porque junta a dos personas importantes para mí, los dos abuelos. El abuelo japonés se ahogó en el mar de Ancona a los 36 años y decido colgar 36 imágenes de él, como si mi abuelo Runzi, el británico que nunca lo conoció, pero llegó en el mismo año al Perú, en 1924. El abuelo Runzi revela la imagen de este japonés que se va con el agua. Y estoy ahí viendo esta inmersión. Estas son las láminas, las fotografías colgando abajo bajo el agua. Mariela ya tiene un tercer momento, estamos, digamos, en la etapa... El final, sí. Donde hay un cambio, donde inclusive ya no solamente trabaja en el plano de la pintura del bastidor, sino que ya trabaja de manera mucho más amplia la idea del mural, la idea de proyectos que van más allá del propio bastidor, ¿no? Más bien, cuéntanos, Mariela. Este cuadro empieza a voltearse, ¿ves? O sea, es como las rayas, pero empieza a haber una especie de tridimensionalidad interesante. Y acá vienen los pliegues, y aquí empiezo yo a hacerlo más evidente. Los pliegues que se voltean, porque en realidad me gusta la idea que en el plano pictórico se pueda generar cualquier cosa, porque tú estás inventando lo que pasa ahí, no es que eso existe, ¿no? Este cuadro es interesante, ¿por qué? Porque miren, mide 50 de altura por 1,20, pero ahora van a ver lo que sigue. Ya, ese cuadro fue usado para ese dintel que está atrás, abajo de la ventana, porque me propuso Ilan Carpio hacer un proyecto en este espacio de una oficina que estaban prestadas para hacer proyectos con artistas, y dije, pucha, ¿qué hago ahora? ¿No? Pero los cuadros ya estaban hechos, pero entonces cuando estuve pensando, dije, bueno, ese cuadro le iría perfecto ahí, ¿no? Y después dije, bueno, ok, vamos a extender el cuadro al piso, y se armó el asunto, ¿no? Este es el mural del Mali, el rojo con blanco, en una escalera, y ese es el azul con celeste, que también lo pintó Augusto Gallardo con su equipo. Yo he generado la idea, pero esto fue revelador. Estos murales fueron el boom. Nunca había hecho una cosa tan alta, tan 9,5 metros. Este es un panel que era de 2,50 metros por 3,50. Son 28 paneles de 50 por 50 para una decoración de una casa. Entonces, eventualmente, es parte de lo que es el Supernova, pero en ese momento todavía no se llamaba Supernova. Este es otro que me gustó bastante por el color. Otro, 28 paneles. Este es un mural que se ha hecho en el edificio 10 del Centenario, en el centro empresarial, que también quedó muy lindo. Y año 2018, regreso a Los Mantos. Me invitaron a participar en la Feria de Arco, donde el Perú era país invitado, entonces éramos varios artistas, y yo digo, claro, tiene que haber alguna relación con el Perú, bueno, todo tiene que ver con el Perú si soy peruana, pero
Yo justamente había estado mirando y comprando estos mantos que hacen en Cajamarca, mantos, chales, ¿no? Que no saben los colores que tienen. Es una cosa de loco. Por eso los compré. Yo compraba en 2, 3 oportunidades por los colores. Por supuesto que yo he interpretado el color como me provocó, pero se parece mucho, algunos se parecen mucho. Y lo que tiene interesante es que el color lo hacen las señoras que los tejen y no hay ninguna razón para eso, pero yo dije, pucha, qué maravilla. Usé los colores y hice estos mantos, retomé el nombre del manto, y algunos tienen este desfase como el Cincuentes, y este es el último imagen que vamos a ver, que es el boceto de la pieza que he presentado en la subasta, que también es una supernova. Y ya, eso es todo. Yo solo quiero hacer un comentario en relación a esta obra, porque esta es una obra en colaboración con Mariela. A mí me ha interesado siempre la idea de la fragmentación, cómo nosotros formamos una opinión sobre algo. Vamos tomando como fragmentos de la realidad y finalmente llegamos a algo bien específico. La idea del libro, cómo tú vas pasando página por página y vas formando una opinión total de un elemento que es la página, que es absolutamente fragmentada. Y lo otro que me interesó también con este proyecto es de que hay una imagen que puede convertir en muchas imágenes, y la idea de separarlas y de colgarlas de una manera específica me parece realmente interesante, porque te fuerza a encontrar la relación que hay entre un módulo del cuadro y el otro módulo, y cuando estás sentado en el espacio tú eres capaz de verdad de entender cómo es que se procesan, digamos, cómo se producen esas relaciones, ¿no? Y esto fue parte de un proyecto que tiene esta obra como resultado final. Y Carlos, yo quisiera como terminar este conversatorio hablando un poco de lo que para mí realmente es muy interesante de tu obra, que son tus grandes proyectos, los proyectos más ambiciosos que has tenido. Hablábamos el otro día del Gran Quipu, y tú me hiciste un comentario en relación sobre que siempre has pensado en una obra que pueda unir Tacna y Tumbes, y yo pensaba, decía, tú has sido el creador del internet sin lugar a dudas, de una forma completa y totalmente tuya, pero me queda absolutamente claro de que esos proyectos que tienes todavía encarpetados, me encantaría que la gente los conociera. Y ojalá hubiese una persona que se anime de verdad a poder sponsorear un proyecto de esa magnitud, de ese talento y de esa calidad. Uno lo va a ver, ¿no? Porque estamos teniendo otra actitud hacia el arte. Por supuesto. Carlos, cuéntanos un poco sobre eso. Vamos a pasar, creo que seguramente que no tenemos mucho tiempo, vamos a llegar a esos proyectos. Son esa comparación entre ese pasado, ese presente, en otro momento, dos tiempos, litoral, retomando mi cerámica, tratando de ver el material, los fragmentos que se juntan. Esto es interesante porque vivimos en ese país fragmentado, que a veces pensamos y hay que unirlo. Entonces tengo esta necesidad de juntar fragmentos, pero un fragmento que no pude hacer me fragmenta la vida de otra manera. Y esta muestra es interesante, es una respuesta, sí, Armando, se llama Into White, hacia el blanco, que tiene que ver con una respuesta al corazón. Los proyectos que tengo, muchos de ellos, algunos no van a poder ser realizados, sé, y otros tienen carácter más intimista, porque responden a momentos de vida muy importantes. En todos los artistas, me imagino que sí, pero en el caso mío son casi autobiográficos. Miren cómo se planea un espacio, cómo se diseña. Claudio Celli fue una arquitecta que me acompañó en este proyecto para poder invadir el piso del IPNA. Lo que sí hay en el trabajo es una toma total del espacio. Quisiera siempre tener esa posibilidad de utilizar los espacios completamente, ¿no? Ir hacia el espacio exterior, que no se me ha visto tanto. Esto es reciente, en el Centro Cultural Ricardo Palma, Sansú el río, un cordón umbilical, un río que une todos los espacios. Son trabajos efímeros, la cabeza llena de ideas y de palabras, ese filósofo, no, el pensador no ha dejado de estar en mí. Este boceto o intervención en el MAC en el año 2013 fue fundamental para hablar de esa irradiación y posibilidad de conectar un país y los territorios. Unir no solamente Tacna, sino unir
convertir el país, irradiar con esta posibilidad de conectar todos los rincones de un país que no necesita solo estar centralizado en Lima. Ahí parte de un punto, pero en realidad lo interesante es que todos los otros espacios funcionan de dos maneras, la atención. Eso, ¿no? Desde el punto irradia y se irradian todos los extremos hacia ese centro. Entonces es interesante. El proyecto es fantástico, de verdad. El proyecto que se presenta para la subasta de una esfera de vitral que se contrapone un poco a la materia. Tengo que atravesar la luz, este cristal, este proyecto con vitral. Y acá hay unos proyectos exteriores que quería compartir. La Pacheta. Con el sillar La Pacheta, en el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, que ya no tiene esa locación, han tenido que mudarse, los sillares, seguimos. Esta pieza no la conocen muchas personas, Armando, es la Bienal de Venecia de Mariela, con papel, es una trenza de cangrejos, 20 metros de altura, sí, en Venecia, en el año 2001. Este es otro proyecto, otra vez, de otra naturaleza, que me une con la idea del Japón, y este proyecto al aire libre que se hizo en Canadá. No me permitían llevar mis esferas del taller a Montreal, no había dinero. Y me dijeron, vienes con tus manos y con lo que tienes en el bosque vas a hacer algo. No me quedó más que barrer las hojas, las ramas, y cuando las barrí quedaron 36 esferas. ¡Wow! Quiero decirle solamente que si regresamos solamente a la imagen final del mapa, ojalá, estos son tiempos, bien dijiste Armando, qué difícil. Permanecer en casa es un placer, Mariela, para mí. Tú sabes que yo no salgo y puedo ocupar mi tiempo en esta casa con muchas cosas, pero sí extraño el movimiento y estar conectado, pero lo bueno es que podemos estar conectados. Bueno, el tiempo es ingrato, de verdad que ha sido un lujo de conversatorio realmente interesante. Nuevamente, muchas gracias, y a todos ustedes por estar atentos y participar con nosotros en este conversatorio.